El mal a veces se va, pero a veces regresa para esperar el momento. Y aquel día estuvimos en el lugar y la hora equivocada. Hace algunos años salimos de vacaciones, mis hermanos y mis primos. Todos íbamos con mis abuelos. Ellos vivían en el rancho de la Galancita Durango. Era algo que esperábamos con ansias, ya que eran días de jugar mis hermanos José, Jennifer y yo. Fuimos los primeros en llegar. Mis primos llegarían 2 días después. Nosotros dormíamos en un cuarto que a un lado corría un arroyo. Hasta se puede decir que estaba debajo de él. Recuerdo que mi abuelo nos dijo que no fuéramos a jugar muy lejos de ahí, ya que habían rumores que habían asustado a algunas personas. Mi abuela le dijo: no andes asustando, acaban de llegar y ya los estás molestando. Recuerda que son puros rumores. La verdad, no nos asustamos nada, porque éramos algo traviesos. Por la tarde, estando solo con mi abuelo después de comer, le pregunté porque me moría de curiosidad y quería saber dónde o qué fue lo que había asustado a esa gente. Él me dijo: mañana nos vamos a levantar temprano y vamos para que veas qué es lo que creo que es. A la mañana siguiente fuimos caminando por toda la orilla del arroyo. En verdad, es un paisaje que de día es asombroso. Caminamos como 30 minutos y ahí delante de nosotros estaba un árbol muy grande, el cual le colgaban unas vainas. Mi abuelo me enseñó lo que había detrás de ese árbol, y era una cruz de madera ya vieja. Se sentó mi abuelo en una piedra y me contó una historia que me hizo volar la mente. Me contó que hace muchos años una familia de brujos llegó a este pueblo, los 2 padres y 3 hijos, pero la 4ª hija nació aquí. Ellos ayudaban con hierbas y curaban males. Rápido la gente de aquí les tomó cariño. Pero todo cambió con la venida del 4º hijo. Si desde que nació decían que todo cambió, antes de que naciera se dejaron venir unas tormentas como nunca se habían visto. El arroyo donde está mi casa estuvo a punto de que se la llevara. Solo recuerdo el tronido de las piedras romperse unas con otras por la gran fuerza del agua. En la última tormenta, el 4º hijo nació y esta fue mujer. Dicen que los coyotes aullaron, cosa que rara vez se ve por aquí, y al día siguiente su madre murió. Los días pasaron y uno a uno los hijos murieron de la nada. Pero el padre, aún con su experiencia y con todo su conocimiento, nada pudo hacer para salvarlos. Dice la gente, allegada a ellos, que era una maldición, que ya habían sido advertidos que si tenían 4 hijos, todos iban a morir en esa familia. Solo quedó el papá y su hija. Ella creció y hasta cumplir los 18 años, su padre le enseñó todo lo que sabía, pero ella siempre fue una desobediente y una malcriada, aunque aquel hombre era lo único que le quedaba de familia. Pero como te digo, cuando cumplió 18, el padre murió. No se supo por qué. Algunos dicen que fue ella, para así obtener todo el poder. Dicen que a su padre lo lanzó al arroyo y nunca se encontró su cuerpo. Con el tiempo, ella se volvió muy poderosa. Decían que era una nahuala. Siempre curaba a la gente, pero con consecuencias. Por las noches, los del pueblo le escuchaban reír a solas y que sus carcajadas se escuchaban hasta el pueblo. De aquí cerca, de este árbol, tenía su casa, aquí mismo, donde nace el arroyo.
También se contaba que si metías la cabeza al arroyo, se escuchaban sus risas y palabras en otro idioma. La gente del pueblo, poco a poco, la empezaron a odiar, hasta dejar de buscarla para que los ayudara. Ella, molesta, tomó venganza y decían que ningún hijo se logrará en el vientre de ninguna mujer en este pueblo, porque ella había lanzado una maldición y que ésta se cumpliría. Otros decían que en el arroyo lanzaba pociones y que así envenenaba a la gente, porque antes la gente tomaba agua de este arroyo. Algunos decían que se podía convertir en varios animales y que de vez en cuando bajaba al pueblo a seducir a los hombres y estos caían en sus brazos fácilmente. Con los años, el pueblo se cansó de ella, así que se armaron de valor y entre todos vinieron aquí a su casa y la quemaron viva dentro de ella. Antes de morir, ella les dijo que regresaría. Eso fue hace mucho, yo era muy joven. Dicen que está enterrada aquí en esta cruz. Por eso nadie se acerca aquí. Dicen que si la cruz se mueve, aquí ella regresará. En 3 días se cumplen 50 años de eso. Sé que es el mito del pueblo y yo lo respeto. Y aunque tu abuela diga lo contrario, yo por eso les digo que no se acerquen. Con los muertos no se juega y tal vez sea un cuento o tal vez no. Pero a veces las personas olvidan y lo que es leyenda se toma a la ligera. Al terminar de contar eso, yo quedé impresionado y a la vez con un poco de miedo. Mi abuelo se dio cuenta, así que me enseñó algo muy extraordinario. En ese mismo árbol crecían unas vainas. Estas las golpeabas y le salían semillas flotando por el aire. Él agarró una piedra y tras varios intentos le dio a una y la verdad, se miró muy espectacular, tanto que quedé impresionado. Volvimos a la casa y en el camino se me fue el miedo por esa cruz y saber que ahí podían estar los restos de lo que pudo ser una bruja nahual, como dijo mi abuelo. A los días llegaron mis primos y claro que me moría por contarles, pero como ellos eran mayores que yo, no pude empezar a contar la historia, porque estaban emocionados por haber llegado y querían ir a nadar al arroyo, ya que por ser temporada de lluvia había unas fosas donde se podía nadar. Así que todos nos fuimos al arroyo junto con la abuela. Ya después de habernos bañado un buen rato, todos quedamos un poco cansados y nos recostamos en unas piedras enormes bajo la sombra de los árboles. Yo, sabiendo que ya nos íbamos a marchar, me volví a meter al agua. A los minutos dijeron, vámonos. Yo hundí mi cabeza por última vez y lo juro por lo más sagrado que tengo, que alcancé a escuchar una risa de mujer. De inmediato salí a toda prisa del agua. Uno de mis primos dijo, ¿por qué estás tan pálido? Con la voz temblorosa le dije a mi abuela, adentro del agua se escucharon risas. Ella dijo, ay muchacho embustero, ándale, vámonos a la casa y cada uno de ustedes agarre por el camino leña para hacer la lumbre para la cena. Esa noche, afuera de la casa, hicimos una fogata y nos sentamos a comer galletas. Mis 2 primos más grandes empezaron a contar historias de horror. Yo dije, es el momento de contar la mía. Pero como siempre, no me dejaban hablar. A la hora más o menos, se empezaron a ver relámpagos a lo lejos, y en minutos se escuchaban los rayos. Mi abuela salió y nos dijo, métanse, porque se viene una tormenta, y ya váyanse a dormir. Ya dentro y acostados, la tormenta llegó. Era un aguacero muy fuerte. Por estar muy cerca del arroyo, se escuchaba cómo corría el agua con fuerza. Escuché a mi abuelo, que se había levantado.
Él entró al cuarto de nosotros. Yo era el único que estaba despierto. Le pregunté que si a qué había venido y me dijo a ver por la ventana si no estaba crecido el arroyo. Él me dijo: ya duérmete, descansa, porque mañana les tengo una sorpresa a todos. Yo me emocioné al oír eso, así que me acomodé para dormir. Ya casi, para quedarme dormido y haberse terminado la tormenta, solo quedaba de ella los relámpagos que iluminaban por la ventana. Escuché unas piedras que se golpeaban. Yo dije: son piedras del arroyo, pero había algo raro que se repetía cada vez más seguido, y el sonido que producían era siempre el mismo, como si una persona lo hiciera intencionalmente. De repente, el golpeteo se hizo más intenso, al punto que sentía que las escuchaba muy cerca de ahí. Casi puedo decir que estaban pegados a la casa. De una, todo quedó en silencio. Y si yo hubiera estado solo en esa habitación, hubiera salido corriendo con los abuelos. No sé en qué momento el sueño me venció y me quedé dormido. Al día siguiente no conté nada, porque de todas formas no me iban a creer. Mejor corrí con el abuelo a ver qué sorpresa nos tenía. Nuestro abuelo nos había hecho unas resorteras. Aquí les decimos tiradores. Nos dio una a cada uno y rápido salimos a agarrar piedras y tirarlas a diestra y siniestra. Ya más tarde, se me metió el diablo y les dije a todos sobre el árbol que tenía vainas y les conté lo espectacular que era cuando le dabas a una de ellas. Todos se emocionaron y así, después de desayunar, nos fuimos. Claro, mintiendo que no íbamos para allá, ya que mi abuelo me lo había prohibido. Por el camino me sentí importante, porque esta vez todos me hacían caso. Yo era el guía que los llevaría hasta aquel árbol. Mientras llegábamos, les conté la historia que me contó el abuelo, y otra vez no me creyeron. Al llegar ahí, empezamos a lanzar piedras a las vainas, y cada vez que acertábamos, era como les había contado. Impresionante. Al más grande de mis primos le dieron ganas de ir a orinar, y fue exactamente detrás del árbol, diciendo: pobre de aquel que me pegue con una piedra. Al estar haciendo sus necesidades gritó: oigan, es cierto lo que contó el abuelo. Aquí hay una cruz. Y todos corrieron a verla. Mi primo dijo: el abuelo siempre nos cuenta mentiras, así que agarró a patadas a la cruz, en señal de que él no tenía miedo. Yo le grité: no, ¿qué haces? Con los muertos no te metas, diciéndome: cállate, miedoso, hasta que llegó el momento en que la tumbó por completo, y él dijo: ya ven, ¿dónde salió una bruja? Son puros cuentos. Me quedé viendo la cruz y pensando, el abuelo lo que quería era solo que no nos alejáramos mucho de la casa. Así que seguimos tirándole a las vainas del árbol. Y aquí fue donde ocurrió lo impensable. Estábamos todos juntando piedras para seguir tirando. Pero de repente, una vaina explotó sola, seguida de una y otra, hasta explotar casi todas al mismo tiempo. Nos quedamos viendo impresionados, pero extrañados. Nadie dijo nada. Las vainas pararon de explotar, y justo detrás del árbol, una figura de una señora de pelo negro, muy largo, se asomó. Todos al mismo tiempo corrimos como locos, yo sin dejar atrás a mi hermana, pero detrás de nosotros escuchamos que alguien nos perseguía.
Volteábamos a ver, pero no se veía nadie. Pero no por eso dejamos de correr. La adrenalina nos hizo correr sin parar. Casi a mitad del camino a casa, los más chicos empezaron a llorar porque sentíamos como algo nos seguía y se escuchaban las pisadas de un animal. Tras la carcajada se escuchó un aleteo como si fueran unas alas enormes. Todos volteamos cuando podíamos, pero detrás de nosotros no se veía nada. Mi primo, el más grande, se cayó y 2 primos lo ayudamos a levantarse porque parecía que se había lastimado un pie y los demás se fueron corriendo. Pero los 3 nos dimos cuenta que los aleteos cesaron. Al traer abrazado a nuestro primo, sentí como si él trajera mucha calentura. Faltaban unos 5 minutos. Mi abuelo nos encontró porque los demás ya les habían dado aviso. Llegamos a la casa de mis abuelos y empezaron las preguntas, pero nadie dijo a dónde habíamos ido. Yo me sentía culpable porque yo los había llevado ahí. Esa noche, la fiebre no se le quitó a mi primo. Lo bañaron con agua fría del arroyo y le dieron unas pastillas para la fiebre. Al parecer, la temperatura se le bajó y el pie parecía que no estaba roto. Solo se le zafó un poco el tobillo. Nos fuimos a dormir y todo en silencio. Nadie decía nada. Sabíamos que nos meteríamos en problemas y que nos regañarían. Eso sí, todos estábamos asustados y en ese punto no sabíamos qué habíamos visto o escuchado. Pero lo que parecía calma, pronto se iba a convertir en una locura. A medianoche me desperté y vi parado a mi primo, el más grande, mirando por la ventana. Le pregunté que si sentía mal y volteó riéndose, pero no era su sonrisa. Se acercó a mí y me dijo en voz baja: ya volví, pero este cuerpo no me gusta, pero el de esa niña me gusta más. Les juro que el aire se me fue. No podía decir una sola palabra. Mi primo regresó a su cama y, estando todo en silencio, soltó unas carcajadas tan fuertes que despertó a todos en esa casa y hasta los animales. Empezaron a hacer ruidos. Mi abuelo y mi abuela rápido llegaron a la recámara de nosotros y miraron con asombro cómo mi primo reía. Mi abuelo lo tomó por la cabeza y le quiso tapar la boca, pero este lo mordió. Nos dijo: salgan todos, quedándose con él. Después salió y regresó con unas sogas y lo amarró a la cama. Salió muy enojado, preguntando que si nosotros sabíamos lo que le había pasado, y yo le conté lo sucedido. Él dijo: chamacos burros, ¿cómo se les ocurre ir ahí? Tomó su sombrero y machete y le dijo a mi abuela: voy por el curandero del pueblo, cuídalo, chamacos, mientras vuelvo. En el cuarto se escuchaba cómo mi primo se movía bruscamente en la cama. Mi abuelo llegó con el curandero y nos dijo a todos: salgan de la casa. No vimos lo que el curandero hacía, pero dentro de la casa se escuchaban risas de una mujer. Nosotros afuera estábamos llorando, mientras mi abuela rezaba sin parar. Recuerdo que nos dio un pedazo de palma bendita a cada uno y nos dijo: no la suelten, mientras estábamos todos hechos bola. Las palabras del curandero cesaron y las risas dentro de la casa también, solo para escuchar cómo la ventana que daba al arroyo volaba en pedazos y de ella salió un ave que, al alejarse de la ventana, se volvía más grande. En eso empezó a llover de la nada. El curandero y el abuelo nos dijeron: métanse a la casa.
El curandero empezó a rociar las ventanas y las puertas con lo que parecía era sal. Mientras rezaba junto con mi abuela, mi abuelo estaba orando en la puerta, junto con el curandero. Pero yo alcanzaba a ver en medio de los dos hacia afuera. Y cada que se veía un relámpago, miraba la figura como si fuera un perro enorme. Pero este parecía que estaba lleno de raíces. También miraba el arroyo pasar y el nivel del agua iba subiendo. Fue como media hora que ese nagual miraba hacia la casa. El nivel del agua empezó a subir rápidamente por la fuerte lluvia y de nuevo se escuchó aquel ruido de las piedras chocar. Ya con el agua que le daba casi a los pies al nagual, vi cómo lo que parecía eran muchas manos que salían del agua. El nagual empezó a convertirse en pájaro y de nuevo a perro. Empezó a lanzar chillidos espantosos, mientras aquellas manos la hundían poco a poco en aquel arroyo, hasta hundirse por completo. Por arte de magia, dejó de llover y todo volvía a la calma. Mi abuela le dio gracias al Sagrado Corazón de Jesús y mi abuelo y el curandero se quedaron platicando afuera. Nosotros nos fuimos a dormir. Bueno, a acostarnos, porque ahora sí, nadie durmió en toda la noche. Al salir el sol, el curandero se marchó. Yo me acerqué a mi abuelo y le pregunté: abuelo, lo que se llevó a esa bruja nagual fue su familia, ¿verdad? A los que había matado y los había lanzado al arroyo. Él me dijo: no sé de qué nagual me hablas, yo no vi nada. Pero abuelo, y mi prima anoche, y los gritos, y mi abuela rezando, ¿qué fue todo eso? Él dijo: de seguro a tu primo le picó un alacrán. Los chillidos lo más seguro es de que hayan sido de algunos animales. A veces los arrastra el arroyo y por eso hacen esos ruidos. El curandero se quedó hasta que la fiebre le bajara a tu primo y tu abuela rezaba para que tu primo se curara. Yo le dije: ¿y las risas dentro de la casa? A lo cual respondió: cuando te diga que no vayas a algún lugar, no lo hagas. Me agarró de la oreja y dijo: ahora vamos a desayunar. El resto de los días que siguieron, nada más jugamos afuera. Todos mis primos se conformaron con lo que dijo el abuelo. Pero yo esa mañana, que todo había terminado, me acerqué a la orilla, hasta donde había crecido el arroyo, y vi en ese lugar toda la tierra que estaba aruñada con garras, como las que deja una bestia. Hasta aquí llegó el relato de hoy, y te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta el final. Y no se te olvide compartir el video, y mucho menos dejar de ir a ver otro de mis relatos. Ahora voy a mandar unos saludos para Yasmín Rivera, Einer Hernández, Cejamocha. Saludos para Shirley de su esposo Norberto y para Mauricio Román. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.